Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Así es, ya estamos listos para iniciar nuestro segmento Hacia una vida mejor, por supuesto mejorando nuestra salud, y hoy nos acompaña en cabina el doctor Haroldo Cabrera Mancio. Vamos a platicar sobre el tratamiento moderno de las alergias. Mi querido doctor, bienvenido al programa, siempre un gusto platicar con usted. Gracias, Judith, el gusto es mío, me siento contento de estar aquí hoy viernes, aquí en esta cabina, como siempre, compartiendo temas de interés para todos nuestros radioescuchas. Y hemos elegido en esta oportunidad pues el tema de las alergias para hacer énfasis en el tratamiento, porque ya con los años que tenemos de compartir por acá pues ya hemos tocado el tema de las alergias en otros aspectos, pero siempre es necesario que hagamos una pequeña definición de los términos que podrían parecerse, aunque no necesariamente ser lo mismo. Claro. ¿Sabías tú que existe la intolerancia y existe la alergia? Claro, que son no dos cosas diferentes. Por ejemplo, voy a hablar más adelante de eso y me voy a extender. Siempre se ha hablado de la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un azúcar que está presente en los lácteos. Cuando nacemos y somos pequeñitos, pues nuestro cuerpo tiene lactasa, que es la enzima que permite desglosar, metabolizar la lactosa y para poderla ingerir. Sin embargo, conforme crecemos, muchas personas van perdiendo la producción de lactasa y luego cuando ingieren algún lácteo presentan síntomas como flatulencia, algunos cólicos intestinales y algunos incluso diarrea. Entonces a esto se le llama intolerancia, que son síntomas de una irritación, por decirlo así, de la sustancia ingerida en el tubo digestivo principalmente. Ahora, una alergia no es a la lactosa, sino que es a la caseína, que es la proteína de la leche. Todos los mamíferos producen leche y amamantan a sus crías. La raza humana no es la excepción. Sin embargo, todos los mamíferos destetan a sus crías llegado a un momento dado. Y cuando ocurre el destete, pues nunca más vuelvan a amamantar a sus crías y mucho menos con leche de otra especie. Solo el ser humano sigue tomando leche, siendo adulto, sigue mamando entre comillas, y leche de vaca, ni siquiera de su mamá. Lo que ocurre es que el ser humano, como todos sabemos, tiene un solo estómago, una cámara gástrica, y los rumiantes, en este caso las vacas, pues tienen 4 estómagos. Cuando estudié, dirían los muchachos hace mucho tiempo, en el colegio, pues nos decían que los rumiantes tienen panza, bonete, librillo y cuajar. Y el proceso digestivo de un rumiante en lo absoluto se parece al proceso digestivo de un ser humano. Además, esa leche de vaca tiene componentes en distintas proporciones, y lo que es más, la caseína, que es la proteína de la leche, tiene un alto peso molecular, pesa 300 daltons, y la leche del ser humano pesa nada más 40. Entonces esa gran caseína, esa gran proteína que nada menos tiene por objeto engordar a un crío de vaca, duplicar su peso en 3 meses y alcanzar el peso de adulto en 7 meses, lo que nosotros alcanzamos en 18 años, hace de que cuando ingerimos esa leche, la mayoría de personas se les hace muy difícil metabolizarla, digerirla, porque no tenemos la capacidad de hidrolizar, o sea, fraccionar en pequeñas partes la caseína, que es la proteína, y esa leche se queda como una nata por muchas horas sobre la mucosa intestinal, la cual va a sufrir una inflamación, y una inflamación crónica y sostenida. Esa inflamación va a producir una separación de las células que componen la mucosa del tubo digestivo, especialmente el intestino, lo que se llama una permeabilidad intestinal aumentada. Entonces, cuando se empiezan a filtrar sustancias que normalmente no deberían de ingresar al sistema a través de esas células separadas,
Hagamos de caso que es un colador muy fino, bueno, que ni es un colador, que está totalmente cerrado y que no permite el paso de nada, de repente se separa y empiezan a experimentar agujeros, a través de los cuales se empiezan a ingresar colorantes, estabilizantes, saborizantes, todo lo que la industria alimenticia adiciona a los alimentos, entre comillas. Y esas sustancias se convierten en antígenos, o sea, en alergenos, los cuales van a interactuar con las células de defensa, que son los mastocitos, que patrullan en la circulación precisamente defendiendo al ser humano de sustancias extrañas que quieran ingresar a nuestro sistema. Cuando las células de defensa, que son como los policías, siempre les pongo el ejemplo, mire, cuando vamos a una plaza en una ciudad de Latinoamérica, porque casi todas son similares, y usted ve que de pronto la tranquilidad cambia y empiezan a llegar un montón de policías a la plaza, usted dice, uy, aquí está pasando algo, definitivamente. Entonces, cuando vemos de que las células de defensa se incrementan, aumentan y empiezan a llegar en grandes cantidades, porque algo está pasando. Pues igual ocurre cuando ingresan alergenos al sistema que no debían de ingresar. Bueno, ingresan no solo por el tubo digestivo, también por las vías respiratorias, también por los ojos o por la piel. El sistema inmune, a través de los mastocitos, nos defiende y empieza a producir grandes cantidades de histamina, que es un marcador de las alergias, y de inmunoglobulina E, el otro marcador. Eso hace una alergia y eso va a producir síntomas desde leves, moderados a severos, que incluso pueden comprometer la vida de una persona. Entonces son aquellas personas que dicen, se me hinchó la cara, amanecí con el ojo enorme, o con la boca o la lengua se me hinchó, y los que tienen riesgos más graves, se les empieza a dematizar, o sea, a hinchar las vías respiratorias superiores, se les cierra la garganta y no pueden respirar. Y son personas que hay que tratarlas en urgencias, con adrenalina, con esteroides, para evitar que se mueran. Claro, entonces, en el caso, por ejemplo, yo sé que lo han platicado, doctor, en otras oportunidades, pero ya que mencionó esto de la leche, y que sé que hay mucho público nuevo también, y que esto genera mucha controversia, ¿verdad? Porque culturalmente, familiarmente nos han dicho que la necesitamos, que no vamos a crecer, que es vital para el desarrollo, y ya desarrollamos y ya somos adultos y sigue siendo la fuente inagotable de alimento. Así la hemos pensado. Claro. Realmente no pasa nada. Absolutamente. Si no consumimos leche. Es más, hace muchos años, cuando comenzamos por estos caminos de las medicinas complementarias, integrativas, o como ustedes quieran llamarles, alternativas no, porque no es ninguna medicina alternativa, es una medicina como la ortodoxa. Son medicinas que incluso son mejores muchas veces, por lo tanto, yo diría que son medicinas integrativas o medicinas complementarias, es un término más adecuado que el término alternativas. Pues cuando comenzábamos allá, finales de los 90s, pues esto de la leche como que se veía muy raro, y los gastroenterólogos, nuestros compañeros que son especialistas del tubo digestivo, pues incluso se ponían con el ceño fruncido, nos miraban raro como animales extraños y criticaban. Y dice uno de mis profesores, nunca la ignorancia es tan atrevida que cuando critica. Criticaban y alertaban a los pacientes para que no vayan ahí porque están hablando cosas que no son, cómo es posible que la leche. Y no se imaginaban que años después la misma ciencia hace investigaciones y demuestra que efectivamente existe, y cada vez más, la alergia a la proteína de la leche, a la caseína. Y los mismos gastroenterólogos pediatras, compañeros míos hoy día, están viendo mucho de esto. Y el niño que tiene alergia a la caseína, porque no es una intolerancia a la lactosa, ya lo expliqué, va a ser el niño que clásicamente presenta a veces rinitis y moqueras, que están a cada rato en la clínica del pediatra con mocos, con flema, que tienen toses repetitivas, que a veces tienen neurodermatitis, que se quejan de dolores de cabeza. Casi cualquier síntoma, no digamos síntomas digestivos, diarreas crónicas que no se logran controlar. Entonces, esto de la alergia a la proteína de la leche, ya hoy por hoy es un hecho demostrado. Y es el gran enmascarador, porque como les digo, casi cualquier síntoma que me puedan decir se puede deber a una alergia a la proteína de la leche. Incluso ahora hay métodos de diagnóstico que lo pueden demostrar a través de exámenes de sangre, a través de las mismas pinchacitos que hacen los alergólogos en la piel para demostrar que existe la alergia.
y también por otros métodos que son los métodos modernos como la bioresonancia, que voy a hablar al final del tratamiento, cómo nosotros estamos tratando hoy día las alergias. Pero para contestar directamente a tu pregunta, yo les puedo decir, cuando éramos más jovencitos, más jóvenes, la OMS tenía todo lo que era la pirámide alimenticia, y lo que estudiamos en esas épocas recordaremos la pirámide. Y aquí en Guatemala, pues en la Piedra Santa vendían las hojas con los dibujitos y teníamos que llevar ahí bien marcados los diferentes grupos de alimentos. Y estaban los lácteos, casi hasta arriba, como dos escalones abajo estaban los lácteos, y ahí estaban los quesos y la leche, yogur. Y no había ni duda, pues, de que la leche era un grupo alimenticio insustituible, como tú lo has dicho. Pero eso fue en el pasado. Si ustedes se meten al San Google, como dice mi maestro, y buscan pirámide alimenticia, en primer lugar se van a dar cuenta que ya no existe la tal pirámide, que la OMS la sustituyó por un plato. Entonces hoy día se llama plato alimenticio, tiene diferentes grupos, y la leche, oh sorpresa, ya no está. Dice líquidos, dice beber suficiente agua, jugos de vegetales, y si usted tiene algún gusto particular por los lácteos, pues tómese un su vaso al día si es que no tiene ningún problema. Claro. Pero ya no es un grupo alimenticio indispensable. Esa es la respuesta. Y en lo personal, mis hijos crecieron sin lácteos, desde muy chiquitos, desde que yo empecé en estas locuras. Bueno, no son tan locuras porque hemos llegado aquí con mucho éxito. Ellos no bebieron leche ni lácteos y claro, lo consumen hoy día como un gusto. Claro, o sea, fuera de la lactancia materna, ya no, ahí termina. Ahí termina, totalmente. Hay fuentes de calcio diferentes, como las legumbres, como los frutos secos, como algunas frutas. Muchos vegetales verdes tienen más calcio, el arroz integral, por ejemplo, que la misma leche de vaca, que tiene, claro, como ya lo expliqué, consecuencias. Incluso, no me dejarán mentir, las vacas lecheras producen grandes cantidades de leche y no se descalcifican y solo consumen pasto. Claro. Entonces no es cierto que el calcio, que no es la única fuente de calcio, hay muchas fuentes de calcio. Y si quieres un día, pues tocamos el tema ese de cómo alimentarnos de una manera adecuada y balanceada sin incluir los lácteos. Muy bien, me parece, para una próxima cita que tengamos aquí en la radio. Platíqueme de estos tratamientos modernos. Sé que no es uno nada más, sé que hay varias cosas. Hoy nos mandaron un contenido que realmente me llamó mucho la atención. Claro. Los invito a solicitarlo a través del WhatsApp 5511-9890 y les mandamos el link para que lo descarguen, y ya está publicado en Facebook también para todos. Es totalmente gratis y era un tratamiento con huevos de codorniz. Sí, que está indicado o recomendado para gente que tiene problemas de rinitis, de vías respiratorias superiores, y que siempre andan con los ojos inyectados, con la conjuntivitis primaveral y con la rinitis, con mucha moquera. Entonces acá está indicada una cura o un tratamiento de huevos de codorniz, que lo dejo con la curiosidad para que descarguen el documento. Claro, lo pueden descargar desde este momento, empiecen a solicitarlo a través de WhatsApp, y ahora sí platiquemos de estos tratamientos que usted nos trae, o algunas innovaciones que quizás no sabíamos, porque hay un tratamiento clásico. O sea, quien tiene, por ejemplo, un problema de rinitis o esa clásica problemática, doctor, fíjese que solo de 6 de la mañana a 9 es que tengo la alergia. Claro. Y a las 9 ya todo empieza a mejorar en mi vida, pero en lo que llegan las 9 estoy que ya no aguanto. Es un tratamiento convencional. Claro. Son los antihistamínicos, tanto orales, inyectados o inhalados en sprays. Existen los esteroides, que clásicamente se han utilizado como desinflamatorios o reguladores de la inflamación, porque el paciente alérgico está terriblemente inflamado todo el tiempo. Y existen los medicamentos modernos como el Montelukast, que también tiene una acción específica en receptores de la inflamación en pacientes alérgicos. El problema es que hay que estarlo tomando constante y permanentemente, porque no producen una cura, sino simplemente un alivio temporal. Y hay también investigación reciente sobre vacunaciones. Están haciendo vacunas específicas para los diferentes grupos de alergenos, que una vez identificados, pues el paciente procede a comprar las vacunas famosas. No van a costar 5 centavos, por supuesto, que se tiene que aplicar en cierto número de ocasiones y en cierto tiempo, que le va a producir una inmunidad, o sea, un sistema inmune que sea resistente o que no ataque al alergeno en cuestión, y el paciente pueda ingerir o exponerse al alergeno. Entonces, curas de vacunas
existen ya, pero son tratamientos de 2-3 años, hay que estarse vacunando en diferentes diluciones. Y como lo acabo de mencionar, ya está la investigación en marcha sobre vacunaciones de 6 meses, de 5 o 6 dosis, y el paciente va a tener libertad para consumir lo que antes le producía una reacción alérgica. Pero antes del tratamiento moderno o el tratamiento complementario, existen 2 términos más que quiero yo traer a colación: sensibilidad y aversión. Bueno, en cuanto a sensibilidad voy a ser muy específico. El gluten clásicamente lo conocemos los que sabemos de medicina, que somos médicos, y los químicos biólogos tal vez, que también hacen los diagnósticos. Ha producido una enfermedad que se detecta desde la Segunda Guerra Mundial en Holanda, que se llama enfermedad celíaca. También se puede llamar esclerosis tropical. Pero la enfermedad celíaca en lo particular son las personas que tienen muy poca tolerancia o capacidad de recibir el gluten. Una vez entran en contacto con esa proteína, el gluten, que es la gliadina y la luteína, van a desarrollar una reacción, una hiperreacción que los puede llevar hasta la muerte. Son personas que aplanan las velocidades intestinales, que tienen mala absorción, que tienen diarreas crónicas, incluso diarreas bestiales, que van a parar al hospital y se pueden morir. Entonces, la persona que tiene una enfermedad celíaca o simplemente celiaquía no puede ni ver el gluten para siempre, entre comillas. Ahí les voy a hablar de un tratamiento. Entonces, estas personas se agrupan. Ustedes los buscan en Google, hay grupos de enfermedades, de enfermos celíacos, que se pasan información donde pueden comprar alimentos sin gluten. Ahora está muy de moda los alimentos sin gluten, antes era muy difícil conseguirlos, hoy día ya hay pan sin gluten, harina sin gluten, todo sin gluten. Incluso ellos revisan los cosméticos, los jabones, porque la industria alimenticia y la industria también de la cosmética y de los medicamentos y de todo siempre utiliza gluten como espesante, como estabilizante, como emulsificante. Y un paciente enfermo de enfermedad celíaca, como lo dije, no puede ni verlo. Bueno, esa es la enfermedad celíaca. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ya lo habíamos leído de estudiantes, lo hemos visto, y ahí no hay ninguna duda. Hace poco, gente que ha estado investigando descubrió la sensibilidad aumentada al gluten no celíaca. ¿Y qué es esto? Son personas que ingieren un panito calientito, sabroso, y que 2-3 días después empiezan con migraña. 2-3 días después empiezan con una reacción alérgica en la piel, con síntomas respiratorios y con síntomas digestivos, y no graves como la enfermedad celíaca, sino leves a moderados, con incomodidades, que el paciente no logra conectar qué es lo que le está produciendo eso, porque hace 72 horas que se expuso al gluten. Incluso las investigaciones de esa entidad, que la repito, síndrome de sensibilidad aumentada al gluten, así se llama, búsquenla. Están hablando ya de relación de esta entidad con más de 47 enfermedades, porque son personas que se han expuesto toda su vida al bendito gluten, que no han identificado que tienen una sensibilidad aumentada y que con el uso continuado de la exposición a esta sustancia pueden desarrollar enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como la artritis reumatoidea, como el lupus, como la psoriasis y un sinnúmero, como la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, es importante hoy día tomar en consideración esta patología cuando el paciente con una enfermedad crónica se acerca al consultorio. No es fácil hacer el diagnóstico porque como no tienen una hiperreacción clara como la enfermedad celíaca, cuando uno hace los antígenos, como por ejemplo la transglutaminasa, los antigliadina, salen negativos. Entonces tenemos que hacerlo por exclusión a través de una dieta de supresión y una dieta de estimulación. ¿Qué es esto? Si sospechamos que un paciente tiene una sensibilidad aumentada, pues simplemente le decimos, mire, usted suspende inmediatamente todo lo que tenga gluten, y le damos el listado, lo preparamos durante 2 semanas. Nada de gluten. Por cierto, mucha gente, como a los 5 días me dice, mire, me siento mejor, se me quitó el dolor de cabeza, me siento con más energía. Inmediatamente lo detecta. A los 15 días hacemos una dieta por estimulación. Bueno, ahora puede comerse un panito a ver qué pasa. Y solo. Y a los 2-3 días desarrollan el síntoma. Entonces hacemos el diagnóstico. Simplemente con eliminar
y luego provocar. Dieta de provocación se llama. Esa es la sensibilidad. Y existe otro término, aversión. Entonces, sí, es que yo soy alérgico al atún. Siempre que como atún, lo vomito. Ah, bueno. Mire, y si usted le pone el atún escondido ahí entre la lasaña, ¿será que le da el vómito? Pues no sé. Bueno, entonces, las personas que tienen aversión tienen un componente bastante psíquico, algún evento en la infancia, con el bendito atún, que es el ejemplo, de tal manera que siempre que ven que hay atún en la comida, pues les da una reacción, le da náusea, le da vómito, le da diarrea. Pero cuando preparamos un alimento y escondemos el atún en cuestión, la persona no le pasa nada. Entonces quiere decir que no es ninguna intolerancia, ninguna sensibilidad aumentada y mucho menos una alergia, es una aversión. Y que es un tema que se debe tratar en la clínica de psicología. Claro, o sea que al entrar a mi organismo en sí no me causa ninguna reacción, es más emocional. Sí. Okay. Es una aversión, se llama eso. Que también es un término que hay que aclarar, porque muchos niños tienen aversiones y la mamá cree que es una alergia y no lo es. Entonces por eso lo traje a colación. Claro. Y termino antes del tratamiento con lo que dice mi maestro Salomón Selam, psicosomatólogo, que lo estamos trayendo a Guatemala regularmente y que viene en octubre a hablarnos del duelo del mecanismo del duelo, de todas las etapas del duelo, que para él son 9 etapas, cómo se diagnostican, cómo se tratan y cómo pueden repercutir para bien en un paciente que esté pasando por un duelo bloqueado. Pues él dice, en uno de sus primeros libros, las alergias no existen. Sorprendente. No lo he terminado, pero yo te puedo decir que con lo que llevo la lectura estoy impresionado. Él dice que el mecanismo científico por medio del cual nosotros los médicos comprendemos la alergia, la reacción antígeno-anticuerpo, la liberación de histamina, la liberación de inmunoglobulina E, todo lo que mencioné al principio, ocurre, y aquí tengo un ejemplo de vivo, alérgico. La alergia al maní, al cacahuate, aquí en mi lado izquierdo. Ocurre cuando la persona vive un evento psíquico, traumático, que lo asocia a un alimento o a una sustancia que la estaba consumiendo simultáneamente cuando vive en el evento traumático. Si me permites usar tu ejemplo, a ver si era así la historia. Entonces, ¿qué edad tenías? Como 13. Bueno, a los 13 años decide ir a comprar manías a la tienda y sale corriendo porque él quería las manías, es bastante... y le gusta mucho comer aquí a mi amigo. Y entonces venía una moto a toda velocidad, el motorista no se fijó y lo atropella. Y lo atropella de tal manera que tiene raspones y contusiones graves. Y entonces después, con el tiempo, se da cuenta que cuando come manía le da una reacción, que se le cierra la garganta, que no puede respirar. Entonces dice él, soy alérgico a la manía. Y ya no come. Y ya no volvió a comer manía porque le da una reacción fácil, alérgica. Estaba fácil. Pero cuando hacemos el abordaje psicosomático y encontramos ese evento traumático particular de los 13 años, yo no lo hice, pero lo hizo doña Carolina porque habíamos hablado de eso. Así fue, ¿verdad? Viene y me cuenta que se come un dulce que tiene un cacahuate o maní dentro del interior. Cuando siento que lo está masticando, yo sorpresa, ya no hace la reacción. Después de que toma conciencia de que a raíz de ese evento fue que desarrolló la alergia y no fue la manía en sí misma, sino fue el accidente que coincidió con que iba a comprar el maní. Bueno, eso es mucho más largo. Las alergias no existen, es otro tema. Y es más un tema de psicosomática que también manejamos y nos gusta mucho y lo usamos como un recurso. Diríamos que es un método moderno también, porque hay muchas personas que se puede investigar en la historia y reconocer eventos como este, y uno les puede ayudar muchísimo cuando les explica todo esto. Y algunos responden. Es un método moderno, vamos a principiar por ahí. El tratamiento de las alergias es la psicosomática clínica del doctor Salomón Selam. Sería el primero, y no me voy a extender. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, exhaustivamente entrevistamos al paciente, sus hábitos alimenticios. Si el paciente ya tiene identificados cuáles son los alimentos que puede comer libremente y cuáles no, porque le van a provocar algún síntoma de intolerancia, o incluso si el paciente presenta reacciones alérgicas de tipo edema a los miembros de los labios, de la cara, o se le hincha la lengua, o incluso le da dificultad para tragar o para respirar, o en la piel, ronchas, picazón, o en la nariz, alergias, o en los ojos, pues todo eso lo documentamos. Y también hacemos un examen por bioresonancia. La bioresonancia es un método
moderno de la alergia que venimos trabajando desde hace 3 décadas. Resulta que este equipo se desarrolló en base a los hallazgos conocidos en ese entonces de electrónica y básicamente es un instrumento que tiene un computador central donde tiene la capacidad de transformar las energías electromagnéticas de cualquier sustancia, digamos las vibraciones electromagnéticas. Y ocurre que cada sustancia en particular tiene un patrón electromagnético único que se puede identificar, que se puede diferenciar y que se puede usar, si lo cambiamos con el equipo, las frecuencias, como algo terapéutico. Así, por ejemplo, tenemos ampollas de gluten, ampollas de leche, de maní, de huevo, de soya, de cereales, incluso de crustáceos, que es muy frecuente la alergia a los camarones, de frutas. Hay más de 300 alergenos. Hacemos el test por el mismo método de bioresonancia, detectamos cuáles son las sustancias en cuestión y posteriormente pasamos al tratamiento. El tratamiento se basa en regresar al paciente las vibraciones de las sustancias identificadas, pero de una manera invertida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el paciente tiene una alergia a los camarones, a los crustáceos, a las gambas, que también se llaman en otras partes, porque ahora ya sé que por medio de la página de la radio, pues nos escuchan allende las fronteras también. Entonces las gambas, langostinos o camarones, como les quieran llamar, hay gente que tiene alergia clara. Entonces tenemos la ampollita de camarón o de gamba, la introducimos en el vaso de entrada, trabajamos en el equipo identificando el patrón de frecuencias electromagnéticas y le decimos que haga un programa que se llama totales invertidas. Entonces, si el paciente tiene en sus mastocitos, que los mencioné al principio, en las células de la inmunidad alérgica, tienen una información de alergia al camarón, que vamos a poner un ejemplo descriptivo para que los que me escuchan se imaginen, es una U, dibujemos una U imaginaria ahí en el papel. Eso representa alergia a los camarones. Introducimos el alergeno, el camarón, en una ampollita que tiene la presencia del alergeno y le decimos al equipo que invierta las frecuencias, o sea que haga una U de cabeza y empiece a mandar al paciente frecuencias, vibraciones de esa U de cabeza, de toda esa información invertida, de las totales invertidas al paciente, por 30 minutos, por 20 minutos. Además hay otras frecuencias también que se utilizan. ¿Y qué pasa? Que esa información que estaba en la superficie de los mastocitos, de las células que nos defienden contra los alergenos, vienen a borrarse electromagnéticamente, porque a introducir la frecuencia invertida, que es la U de cabeza, se anula, porque 1 menos 1 es 0. Entonces toda esa información que está grabada en la célula se borra en virtud de ese mecanismo de la bioresonancia y el paciente se va a su casa. Claro, sabemos de que cada semana más o menos el timo va a producir más mastocitos, porque no podemos sobrevivir sin ellos, porque son los que patrullan y vienen nuevamente con la información de la alergia al crustáceo. Por lo tanto, el éxito del tratamiento en bioresonancia es la constancia, la disciplina y la repetición. Entonces cada semana, el paciente acude al consultorio para realizar el mismo procedimiento. ¿Por qué término? Por término de 10 semanas. Con ese esquema que aprendimos pues, hace algunos añitos, cuando compramos el aparato en Alemania, nos dimos cuenta que tenemos un éxito de cerca del 80% en la mayoría de alergias. Hemos tratado niños, hemos tratado adultos, mujeres, hombres de todo tipo, a veces con mayores resultados. Hemos tratado alergias en la piel, neurodermatitis, no digamos del tubo digestivo. Muchos pacientes con enfermedad celíaca que son incurables mejoran o remiten con el tratamiento de la bioresonancia. Sensibilidad aumentada al gluten también. Porque el doctor Rummel, nuestro maestro, en su práctica en Alemania, por cierto, él es un traumatólogo que se dedicó a estudiar la bioresonancia por más de 30 años y tiene 5 equipos funcionando todo el tiempo. En la clínica había más de 50 pacientes, a eso se dedica. Y tiene estadísticas grandísimas. Entonces, él, en su experiencia, dice
que la mayoría de las reacciones alérgicas, intolerancias, sensibilidades se pueden curar con un esquema de trigo y de leche. Solamente porque él dice que las reacciones alérgicas más importantes y más frecuentes en la mayoría de personas es al trigo y la leche. Bueno, de hecho lo mencionamos al principio. Porque son los dos alimentos a los cuales nos exponemos desde muy chiquitos y a los cuales nos atiborran toda la industria alimenticia, a todos en el mundo. Y tratando de esa manera, invirtiendo las frecuencias de trigo y leche, sin especificar las reacciones a los demás alergenos, él logra ese resultado de hasta un 90% con la repetición de esos programas de inversión. De hecho, lo hemos probado. Pero también en el esquema de tratamiento se toman en cuenta mucho los hongos, las cándidas. Existen unos bichos del reino fungi que son honguitos que se llaman Candida albicans. Las cándidas habitan en un porcentaje que está bajo control por toda la microbiota. Bueno, ya no se llama microbiota, se llama microbioma. Si ustedes lo buscan en internet, en Google, microbioma es el término moderno de lo que antes llamábamos flora intestinal o microbiota. Entonces la cándida habita en todo ese zoológico de gérmenes microscópicos que coexisten con nosotros en el tubo digestivo, pero está bajo control y no produce ningún daño. Pero cuando existe un problema de alteración en ese microbioma, cuando carecemos de algunas bacterias que mantienen esa estabilidad, la cándida prolifera, se multiplica y empezamos a tener síntomas de sobrecrecimiento de cándida, que no es una infección, no estamos hablando de infección como los pacientes que tienen una inmunidad disminuida, como por ejemplo los pacientes de VIH positivo. Entonces ellos sí se infectan literalmente por una candidiasis. Estamos hablando de un sobrecrecimiento. Entonces son pacientes que tienen sobrecrecimiento en el intestino, y las mujeres también en la vagina, y en algunos niños en la mucosa oral. Entonces esto también hay que tratarlo en el esquema del Dr. Rummel. Y trabajamos siempre con información electromagnética, con diferentes esquemas, con sustancias que son anticándida, convencionales pero no ingeridas, sino pasamos la información al paciente en protocolos que tenemos. Trabajamos con lo que se llama nosode de cándida, que es un remedio que se prepara a partir de la sustancia importante, en este caso básica, que es la misma cándida. Entonces hacemos como una vacuna de la cándida y la transferimos con el aparato a manera de información al paciente cada 15 días, cada 15 días, cada 15 días, de manera que vamos a ir eliminando o disminuyendo el sobrecrecimiento de cándida. Trabajando con este esquema de bioresonancia, hemos obtenido a lo largo de los años muchos resultados satisfactorios en niños, en adultos. Le quería preguntar justo eso, ¿cómo ha visto los resultados y si hay algunas alergias con las que usted sí ve mucha más resistencia? Porque no todo es igual, ¿verdad? Y como usted me ha explicado de muchas oportunidades, cada paciente realmente es un mundo. Y veo varias preguntas por aquí que dicen, mire, nunca nadie me la ha curado. ¿Hay algunas que son realmente un poquito más complejas? Claro, no mencioné muchas cosas por el tiempo, pero hoy día estamos viendo no solo alergias a una sola sustancia o a dos o a tres, estamos viendo multialergias en niños chiquitos que son alérgicos a casi todo. Sí. Y hoy día, cuidado, están proliferando métodos que ofrecen hacer diagnóstico rápido de la alergia y de manera que la gente sale con alergia a todo. Casi solo no es alérgico a la leche de camello y entonces ya no puede comer nada porque es alérgico a todo. Tampoco. Tenemos que ser muy cautos en eso, buscar una información apropiada, con especialistas, con colegas que trabajan con honestidad, que tienen experiencia. Bien, sí, existe la individualización. Tenemos casos de gente, especialmente niños, su sistema inmune es muy noble y resuelven rápidamente. Ya después de 5 o 6 semanas de tratamiento se ven los resultados a ojos vista. La gente, la mamá, llegan muy contentas de los resultados. Los niños de pronto ya no tienen catarros a repetición, otitis, amigdalitis, ya no se inflan. Enfermedades de neurodermatitis empiezan a mejorar en lo que es en la piel. La atopia mejora. Pero hay casos, especialmente en adultos, que requieren de más tiempo o requieren del uso de otros recursos terapéuticos,
como por ejemplo la psoriasis, que también se considera una alergia, que puede tener un componente en piel, pero también tiene un componente incluso articular, hay artritis psoriástica. Y no he mencionado algo muy importante, no voy a dejarlo de hacer porque me lo recordé ahora. Tradicionalmente se nos ha dicho que existen alergias en piel, que el órgano diana es la piel, que existen alergias en el sistema respiratorio, ya sea en la nariz, la rinitis, o en la tráquea, traqueitis, o en los bronquios, bronquitis, o amigdalitis, todas las itis. También se nos ha dicho que existen alergias en el tubo digestivo. Claro, entonces aquí tenemos colitis, o tenemos inflamaciones, periproctitis, que es inflamaciones del ano, tenemos esofagitis, gastritis, en todo el tubo digestivo y hasta allí. Pero también, a lo largo de la casuística del doctor Rumen, de más de 5,000 casos, él nos ha hablado de alergia en el sistema nervioso. Oh, eso nunca lo había escuchado. Entonces, ¿cuál es la alergia en el sistema nervioso? Clásicamente, los niños que son diagnosticados con hiperactividad y déficit de atención tienen alergias. Coexiste con otras alergias. Siempre, cuando hacemos la historia, es que va con el gastroenterólogo porque él tiene una colitis crónica. Es que va con el otorrino porque él tiene una rinitis crónica. Entonces son pacientitos que tienen alergias en otras partes del cuerpo y tienen el sistema nervioso como una manifestación más del componente alérgico. Cuando son tratados con este método, también mejoran. Pues muchos niños problemáticos en el colegio, en la escuela, que se quejan porque no ponen atención, que son hiperactivos, y que los empiezan a medicar con medicamentos tóxicos incluso, y peligrosos como la Ritalina, que se vuelven prácticamente adictos. Niños que empiezan a perder peso, que están como lentos por la medicación, pueden mejorarse muchísimo con la bioresonancia, con los tratamientos combinados. En estos casos, que también tenemos experiencia de años, no solo la bioresonancia, también le damos tratamiento con florales de Bach en la clínica de psicología que tenemos incorporada en el instituto. También le damos homeopatía combinada, porque el paciente alérgico, por lo general, tiene inflamación de las mucosas, que es otro término también que algún día vamos a platicar, síndrome de inflamación de las mucosas, ahí se queda en la lista. El doctor Medardo Rosales, que es un neonatólogo colombiano, muy estudioso, amigo mío, hace muchos años, él empezó a observar que sus pacientes, niñitos, llegaban a la consulta con síntomas que se repetían, a veces se manifestaban en las vías respiratorias, a veces se manifestaban en el sistema digestivo. Entonces él concluye que estos pacientes realmente lo que estaban experimentando es una inflamación crónica de las mucosas. Hay mucosas en donde, en las vías respiratorias, desde la nariz hasta el alvéolo. Hay mucosas en el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Hay mucosas en las vías urinarias, en la vejiga, en los uréteres. Y hay mucosas en la mujercita, en la vagina. Entonces hay pacientes que llegan por sinusitis, son tratadas por el otorrino con un tratamiento muy moderno, con antibióticos, esteroides, antihistamínicos. Se curan, entre comillas, 2-3 semanas después van al ginecólogo porque tienen candidiasis, vaginitis, como consecuencia de lo mismo. Entonces Medardo nos explica de una manera brillante y todo fundamentado científicamente en su libro El síndrome de inflamación de las mucosas, que actualizó, tiene una nueva versión del año pasado, que las mucosas se hablan, se comunican. Entonces existe un tejido linfático asociado a las mucosas, que todo lo hemos estudiado en la carrera de medicina y que sabemos que existe, y lo hemos estudiado aisladamente en la vejiga, en los senos paranasales, en el intestino, pero no sabíamos que se comunican el uno al otro. Entonces, en virtud de este sistema linfático asociado a las mucosas, hay un homing, eso es un intercambio de información, de tal manera que si el paciente tiene una sinusitis, tiene una inflamación crónica de los senos paranasales, esa información de inflamación automáticamente está presente en todas las mucosas. Entonces puede tener esofagitis,
puede tener reflujo, que esa es otra cosa que quería yo hablar, puede tener también estreñimiento, puede tener infecciones urinarias, porque toda esa inflamación la están compartiendo las mucosas. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, y además lo que mencioné, la psicosomática, tenemos recursos cuando un paciente nunca me lo han curado. Claro, tenemos recursos, muchos más recursos que si solo nos dedicamos a bloquear los síntomas con el antihistamínico o con el esteroide, claro, o con el medicamento moderno. Y sobre todo algo que hemos platicado en casi todos los programas en los que usted nos acompaña, doctor, que es también un cambio en el estilo de vida, un cambio en nuestra alimentación y en otros factores que también hacen que al hacer cambios profundos internamente, pues obviamente empieza también a manifestar mejor todo lo relacionado con un tratamiento de una alergia, ¿verdad? Es que a veces todo lo queremos hacer con una pastilla sin hacer todo lo demás. Entonces ahí cuesta un poquito más. Cuando empezamos a hacer todos los pasos, los 5 o 6 pasos, no sé, depende de cada paciente, ahí es que vemos cura. Esto que dices tú es básico. Recordemos, nuestro enfoque es complementario. Incluso donde yo trabajo se llama Instituto de Medicinas Complementarias. Y hoy hablaba con una paciente que me consultó y que tenía varios síntomas, varias molestias o varios achaques, decimos también coloquialmente hablando. Me decía, es que yo siempre he preferido la medicina natural y me lo recomendaron porque usted trata con medicina natural y yo no quiero tomar medicamentos químicos. Bueno, la escuché y resulta que traía una batería de exámenes. Y lo primero que me di cuenta, me percaté, es que tenía elevado la TSH. ¿Qué es la TSH? Es la hormona estimulante del tiroides que se produce en la hipófisis. Cuando yo reviso en mi cabeza toda esa información que día a día pues la manejamos y me doy cuenta que está fuera del rango, que la TSH está en 7, cuando el nivel máximo es hasta 4, le digo, señora, aquí hay un diagnóstico de hipotiroidismo. Ah, sí, es que la doctora fulana que me está viendo, que es herbolaria o es homeópata, no sé, me dio esta ampollita. Y fíjese que tenía más, tenía 8, ahora tengo 7. Bueno, la escuché, me enseñó la ampollita y yo le dije, mire, aquí somos médicos, no somos brujos, sin menospreciar a los colegas naturópatas, pues tampoco lo somos, no manejamos lo que ellos manejan. Yo aquí tengo la obligación de hacer un diagnóstico médico, la tengo que examinar, ya me trajo usted los laboratorios, los tengo que interpretar y de acuerdo a eso hacer un diagnóstico y de acuerdo a mi diagnóstico pues proponer un plan terapéutico. Y claro, le digo, sí conocemos de medicina natural, me ven todo lo que hablé, aquí hacemos bioresonancia, estudiamos la psicosomática, hacemos la terapia neural. Un saludo a los compañeros de terapia neural del grupo que están escuchando el programa. Hemos estudiado, hemos sufrido los exámenes que tenemos que presentar para que nos capaciten y para que nos certifiquen que podemos trabajar la terapia neural. Hacemos homeopatía combinada, en fin, les puedo decir 20 terapias fácil que hacemos en la medicina complementaria. Pero eso no quiere decir, le dije yo, que si usted tiene un hipotiroidismo, que aquí en la China es lo mismo, ahí están las publicaciones, los libros y cualquiera que estudia, ¿verdad? No cualquiera que se dice médico, lo diagnostica, sabemos que se tiene que tratar con levotiroxina, con una tableta. Ay, no, doctor, yo no me quiero tomar eso porque yo no me gustan los químicos. Bueno, señora, si usted no sigue mis instrucciones, pues yo no soy el médico adecuado para tratarla, ¿verdad? Porque yo no la puedo tratar con hojitas de acupuntura, que por cierto le dije yo, aquí enfrente, en el cubículo de enfrente hay un muchacho que vino con una parálisis facial de Bell, hice el diagnóstico, y en mi experiencia, uno de los mejores tratamientos pues es la acupuntura, y es más, la electroacupuntura, porque tengo un aparato que pasa corrientes eléctricas intermitentes a las agujas, y mire, maravilloso, en el caso de él, pero en el caso suyo no, le tengo que prescribir la levotiroxina, claro, en dosis adecuadas, para normalizar esa TSH. Lo puedo combinar con la terapia neural, lo puedo combinar con la homeopatía combinada y podemos hacer que la dosis que requiera de la levotiroxina primero sea baja. ¿Y quién quita? Incluso se la puedo retirar después, pero ahorita se la tengo que recetar. Viene un paciente con una infección urinaria, florida, con todos los síntomas,
con el laboratorio que lo confirma, le tengo que dar antibiótico, por supuesto. Ya que después le voy a dar el medicamento homeopático para desintoxicar, para desinflamar, para limpiar, para evitar efectos secundarios, sí. Pero ¿por qué estoy diciendo todo eso? Por lo que tú dijiste hace un momento, que todo tiene un porqué, que hay un orden, que como médicos tenemos que hacer una historia clínica completa, que tenemos que escuchar al paciente, que tenemos que examinarlo. Recuerdo hace muchos años, lo he dicho aquí, yo tenía una máquina de diagnóstico, esas nuevas, super máquina que hacía diagnósticos automatizados, bueno, ahí la tengo todavía. Y entonces se la pasé a un tío, un señor de antes, ya de 80 años, y le pasé el examen y sale pues un buen resultado, un buen diagnóstico, y yo muy orgulloso, mire, usted tiene esto y eso según la máquina. Ah, qué bonito, me dijo, te felicito, está muy buena tu máquina, se ve que hiciste una inversión ahí que te va a redituar, pero recordate que no me examinaste, me dijo, no me viste la garganta, como hacían mis médicos de antes, no me pasaste el estetoscopio. Y entonces me hizo meditar cuando me dijo todo eso. Y a partir de ahí, que fue hace muchos años, olvídense, ahí paciente que llega, no solo hacemos la historia clínica, hay un examen exhaustivo. Tenemos que ver los oídos, tenemos que ver la boca, el fondo de ojo, el estetoscopio, todo el examen clínico que tiene que hacer un médico que estudió en la universidad. Ya después de eso, pues ya decidimos qué tratamiento vamos a utilizar. Y además de eso, tú lo has dicho, dependiendo de lo que hemos recabado de esa historia clínica, de este examen físico, pues entonces le damos un enfoque nutricional y pasa al departamento de nutrición, si así lo amerita, o yo mismo le digo, mire, a partir de ahora usted no va a comer lácteos, por ejemplo, o va a eliminar el gluten, va a aumentar más el consumo de alimentos verdes, de frutas, de verduras, esto, el otro, por tanto tiempo, y va a tomar estos medicamentos que le van a ayudar a desintoxicar el hígado, los riñones, el sistema digestivo. Nadie habla de eso entre los colegas y es lógico, pues el ser humano es un sistema abierto que se expone a sustancias todo el tiempo, tanto inhaladas como ingeridas, y que eso va a producir una autointoxicación y de alguna manera se va a beneficiar la persona si la ayudamos a detoxificar. Todo eso se le explica al paciente. Y si yo considero, en virtud del conocimiento todavía incompleto de la psicosomática clínica del doctor Selam, ayer por ejemplo, no voy a contar el caso, yo le digo al paciente, bueno, y también va a pasar a la clínica de manejo del estrés, que aquí mismo está en las instalaciones, que lo ve la licenciada Barrios, que es psicóloga de profesión, experta, practitioner, se llama eso, colegiada en Londres de Flores de Bach, y también estudiante y maneja muy bien la psicosomática, y como psicóloga pues también tiene otros recursos. Entonces usted me va a hacer el favor de pasar ahí para que ella me apoye. Depende. ¿Por qué? Un caso. Es una paciente que ya tiene varias semanas de tener un dolor persistente en el vientre bajo, lo voy a decir así, del lado derecho. Nosotros decimos fosa ilíaca derecha, decimos los médicos, pues abajo, vientre bajo, del lado derecho, y en el colon. Tanto dolor ha tenido que paró en el hospital con los seguros benditos ahora que lo cubren todos los exámenes, llegó el especialista, colonoscopía, endoscopía, todo normal. Ah, ese era estrés, le dice el colega. Y sale a cabizbaja porque todo normal y sigue con el dolor. Va con el ginecólogo, le hace ultrasonido, dice, mire, aquí tiene inflamado en el lado derecho, parece que ahí puede haber una endometriosis o podría haber una infección, le da antibióticos, analgésicos. Peor, la paciente con más dolor, ahora tiene flujo que no tenía, molesta, entonces la refieren ahí con el doctor Cabrera Mancia. Y yo la empiezo a escuchar, bueno, desde cuándo comenzó, qué pasó antes, y empiezo a platicar de la psicosomática, porque ella me preguntó, mire usted cómo trabaja aquí, porque yo nunca había venido a una clínica así, pues siempre he ido con los especialistas, pero yo estoy realmente desesperada, y por eso me dijeron que viniera aquí. Entonces yo le explico que trabajamos así, lo que acabo yo de mencionar. Vamos a escuchar tu historia, te vamos a hacer un examen físico y también trabajamos con enfoque nutricional, tenemos recursos, pero yo le hablé de la importancia de la parte psíquica y le digo, mira, cuando hay un síntoma tan persistente, tan agudo, tan severo, por lo general hay algo detrás. Así dice mi maestro. Por ejemplo, ¿cómo qué me dice? Por ejemplo, un duelo bloqueado.
Entonces se miran porque iba con su esposa, se miran, ¿verdad? No, doctor, yo le tengo que contar. Yo le tengo que contar. ¿Qué pasa? Es que fíjese que a finales de abril yo tuve que acompañar a una tía en su agonía final, 13 horas en agonía, porque me la entregó el médico, me dice, mira, hay que llevarla al Instituto de Cancerología, hay que internarla porque ya está grave. No, dice, yo no quiero que se vaya mi tía al hospital, yo me la voy a dar a mi casa. Y se la lleva a su casa y las últimas 13 horas de su vida, que agonía, ella la acompaña todo el tiempo. Y la persona tenía un cáncer de colon y murió finalmente de cáncer de colon. Entonces a partir de ahí, a los días, ella tiene pensamientos persistentes, repetitivos, que ella también puede tener el mismo cáncer y empieza a tener toda la sintomatología de dolor, de flatulencia, de cólicos, y ahí principia todo. Bueno, y me dice, mire, a mí nunca me había hecho sentido eso, pero con todo lo que usted me explica, ahora entiendo de que por eso yo tengo esto, en parte le digo yo. Y el esposo le dice, ya viste que yo te lo dije. Y pasa el tratamiento, le hacemos una terapia neural adecuada para tratar colon, para tratar órganos pélvicos, y definitivamente pues requerimos del apoyo de la clínica de manejo del estrés, y es una persona que Dios mediante pues va a mejorar en un manejo integral, donde haga cambios nutricionales, donde haga cambios también de higiene mental, es muy importante, que realmente lo que estaba provocando el problema. Muy bien, tengo algunas preguntas por aquí, nos da chance para hacer aunque sea unas, ¿le parece? Dice por aquí, muy buena tarde, tengo una bebé de 40 días de nacida, ella tiene mucho estreñimiento, el doctor me dice que es alérgica a la leche materna, porque ella nació antes de tiempo, nació a los 8 meses. ¿Será esto posible? ¿Qué me puede decir el doctor? ¿Alergia a la leche materna? Sí, recuérdense que al principio yo mencioné la alergia a la proteína de la leche, a la caseína. Y efectivamente hay alergia a la proteína de la leche de vaca, pero también a través de la lactancia pueden haber partículas de caseína de vaca que la madre está ingiriendo, que se mezclan con la caseína de su leche y le puede estar produciendo a la niña síntomas de intolerancia o de alergia o de sensibilidad a la leche de ella. Y sí, lo tratamos con bioresonancia y se obtienen grandes resultados. Muchos niños que tienen reflujo, porque ahora es la enfermedad de moda, los niños todos tienen reflujo y los ponen en una posición antirreflujo, leches antirreflujo. Lo que sucede es eso, es una alergia a la proteína de la leche y se trata con bioresonancia con buenos resultados. Pero sí es posible lo que él le dijo. Muy buena tarde, desde hace unos meses tengo una alergia en el cuerpo, pero sobre todo cuando hay mucho calor. Se me hinchan los labios, la cara se me pone roja, me da como un salpullido con ronchas medianas. Tengo 41 años. ¿Qué me recomienda? No lo sé porque habría que verlo, pero por lo que me dice ronchas medianas, podría ser una urticaria, que es una patología típica alérgica, que se caracteriza por esa picazón extrema o salpullido que él menciona, y definitivamente que requiere de un análisis exhaustivo. Tenemos que ver si es una alergia a algo que ingiere, a algo que inhala, o que entra en contacto, o si, como el caso que acabo de mencionar, hay algún antecedente que esté detrás, alguna historia. Recuerdo hace muchos años un colega llegó a la clínica, él era un médico tradicional, ortodoxo, lo refirieron con nosotros, tenía una urticaria de 13 años de evolución, y cuando lo exploramos, cuando platicamos, por cierto, nos vimos muy amigos, y él hoy día pues trabaja a la medicina complementaria, se dedicó a eso, y le va muy bien. En vista de su experiencia, él fue tratado con bioresonancia, pero también durante las semanas que siguieron al tratamiento, él contó que todo había empezado después de la muerte trágica de un hijo, 13 años antes, y ahí desarrolló la urticaria. Entonces eso corrobora, y en ese entonces yo no sabía nada de psicosomática, que es bien importante analizar ese aspecto también y tomarlo en cuenta. Muy bien. Muy buenas tardes, muy buen programa. Saludos para todos. Tengo una hermana de 33 años y a los 15 días de dar a luz a su segunda niña le hicieron una cirugía de apéndice.
Después de ese evento ha manifestado, no sé si es alergia, sensibilidad o intolerancia a los mariscos, a las nueces, al ibuprofeno, acetaminofén, en fin, acá hacían muchas cosas. ¿Qué opina el médico sobre esto y qué nos podría recomendar? Puede abocarse con nosotros, le podemos ayudar en virtud de todos los recursos que contamos y lo que yo conté desde un principio que se hace de los tratamientos modernos, era el tema de hoy. Hay que analizar en particular cada caso, no se puede generalizar, no podemos decir que porque el tratamiento A o el tratamiento B le funcionaron a doña Juanita, a don Pedrito, igual le van a funcionar a Florencia. Son tratamientos totalmente personalizados e individualizados. Ese antecedente es muy importante. La cirugía, 15 días después de dar a luz. Eso hay que analizarlo, hay que evaluarlo, hay que escucharlo, hay que ver qué relación tiene y se puede tratar, por supuesto, totalmente. Así que le invito a que se aboque a la clínica. Más adelante vamos a dar la información de dónde y cómo puede ser la cita para poder ayudar. Bien, la última, dice por aquí: muy buenas tardes, excelente el programa. Mi esposo tiene 47 años y padece de sensibilidad, alergia al sol. Un doctor aquí en Los Ángeles nos dijo que es rosácea su problema y a la vez también tiene vitiligo en algunas partes del cuerpo y ahora también en la cara, aunque todavía no se le nota demasiado. Él ya está desesperado porque no puede y no quiere asolearse porque se le pone muy roja la piel y él dice que le pica y también le arde. Ya hemos probado con muchos bloqueadores y medicamentos y nada funciona. Los médicos aquí solo le han dado un medicamento, pero él ya se cansó de usar este tipo de cremas. ¿Qué consejo nos podría dar el experto en nuestro caso? Dijo que estaba en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, muchas gracias por la pregunta. Saludos a la gente que nos escucha online fuera del país. Interesante la pregunta. Y al principio del programa yo mencioné que estaba pues leyendo el libro del Dr. Selam que se llama Las alergias no existen. Por cierto, ese libro, los que me están escuchando que saben de la psicosomática van a preguntarme ¿y dónde lo consiguió? Porque ese libro ya no existe, porque tuvo una edición limitada y se agotó, pero por ahí lo conseguí. Entonces, en ese libro él cuenta un caso de una persona alérgica, entre comillas, al sol. Y rápidamente quiero decir que en psicosomática estudiamos los arquetipos. Los arquetipos son símbolos universales que tienen un significado para la mayoría de personas. En este caso, el sol es el arquetipo del padre. Entonces hay que investigar en su historia personal desde niño cuál fue la relación con su padre, cómo es, o incluso su relación con sus hijos. Podríamos buscar por ahí y encontrar mucha información valiosa que nos puede ayudar en su caso. Le animo, vamos adelante al final, ahora a continuación vamos a dar los datos de la clínica y podríamos, porque estamos trabajando también con pacientes de Estados Unidos, estamos dando consultas online, por teléfono o por sistemas de computadora, por Skype, por ejemplo, con la licenciada de Ramírez, y le podríamos ayudar bastante en este tema de la alergia al sol, entre comillas, que podría ser algo, como lo mencioné, en relación con el padre. Muy bien, doctor, yo le agradezco muchísimo que nos haya orientado esta tarde, realmente muy, muy interesante. Seguiremos platicando de este tema, surgieron como 3 temas más, así que por temas no nos preocupamos para este año, y para quienes quieran ponerse en contacto con el doctor Haroldo Cabrera Mancio, lo pueden hacer al 2259-3232 y al WhatsApp 5515-4471. Se los voy a repetir, 2259-3232 y el WhatsApp 5515-4471. También estamos en redes sociales, IMC Cabrera Mancio. Existe un sitio en internet muy interesante que es como decir YouTube, es de videos. Este sitio es de audios. Ahí van a encontrar cuánta cantidad de audios de diferentes temas quieran ustedes aprender. Se ponen sus audífonos, ¿no? Ponen el iBox, se llama I, B chica o B dental o XX, www.ibchicaoxx.com, iBox. Ahí van a encontrar un podcast IMC Cabrera Mancio, donde tenemos colgados más de 70 programas que tenemos en Carolina aquí. Las redes sociales, en Facebook, en Twitter,
Y yo, en lo particular, eso no es de la clínica, tengo mi sitio Psicosomática de Guatemala, así todo junto en Instagram. Entonces ahí pues publico pensamientos de mis lecturas que van sobre fotos escogidas, editadas, bonitas, de diferentes temas, de naturaleza, pero básicamente son citas. Entonces les esperamos allí también, los que quieran seguirnos, y en el próximo programa, por supuesto, aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.